Comenzamos con Molinos Río de la Plata. Esta empresa que tiene 31 marcas elegidas por los consumidores, bueno, más de 2 millones de packs vendidos, etcétera, etcétera. Algunas de las marcas, por ejemplo, son Alistán, Bodega Nieto Centiner, Matarazzo, La Salteña, un montón de yerbas como Club de Malta y Nobleza Gaucha, que de hecho, bueno, tienen 10 plantas industriales, 3 bodegas, 7 oficinas comerciales, 10 centros de almacenamiento de acopio, todo desde el centro al norte de la Argentina, donde bueno, hay acopio, hay una planta en Concesión del Uruguay, otra en Rosario, otra en San Juan, sobre todo las bodegas, ¿no? En Gran Buenos Aires está, bueno, varias plantas como Matarazzo, como Granja del Sol, como Luchetti, como La Salteña, etcétera. Lo que exporta más para Europa y para Estados Unidos es Nobleza Gaucha y lo que es Cruz de Malta, algunas cosas de La Salteña también por las empanadas que los argentinos comen en diferentes lugares, sobre todo en España, Italia y Francia. Eh, y algo para cerrar esta parte de iniciación, tenemos que el 75% pertenece no solo a la familia Pérez Compán como individual, sino con la empresa que constituyeron la familia Pérez Compán en Delaware, Estados Unidos, donde se pagan menos impuestos, que también tiene un 50% de pertenencia a esta sociedad que la llamaron Santa Margarita LLC. Vamos a los números. El ejercicio 2023 acumuló un saldo a favor de 9.652 millones, un descenso del 13,8% respecto al año pasado. El segundo trimestre del 2023 en particular dio 6.061 millones, siendo 1,6% menor al segundo trimestre en particular del 2022. Esto se da por menores márgenes brutos y mayores gastos de comercialización, compensados con algo de recupero de impuesto a las ganancias. Tenemos en la página 3 esto, bueno, recupero, por ejemplo, de impuestos a ganancias, hay una brecha de 1.300 millones, esto es por impuestos diferidos, por bueno, aprovechamiento de compensar los impuestos diferidos, dado que hay bienes que se adquirieron antes de la aplicación del impuesto a la ganancia, que fue el 1 de enero del 2018, entonces hay esa recuperación. Bien, como están haciendo muchas empresas. Seguimos. En el segundo trimestre se han pagado 2 dividendos, el primero el 4 del 4 por 7.700 millones, equivalente a 38,23 por acción, y el segundo el 4 de mayo un monto de 1.189, equivalente a 5,90, con un buen rendimiento, ¿no?, del 7,5% en ese momento. La fuerte caída en los resultados operativos evidencia la imposibilidad de recuperación de los precios de venta, que están por debajo de los costos y gastos, que continúan aumentando en mayor medida y en sintonía con la inflación circundante, principalmente por el programa de precios justos que continúa, ¿no? Y que va a continuar durante todo este periodo, hasta bueno, las elecciones presidenciales de octubre o noviembre, ¿no? Depende cómo salga todo esto. Así que hay una bomba de tiempo ahí. Bueno, algo que destaco es el título este. Molinos reporta una caída del 61% en los resultados operativos. Esto es como Edenor, que siempre pone títulos catastróficos. Pero bueno, la evidencia es justamente lo que hablé anteriormente, y la queja, entre comillas, es por el programa lanzado del Gobierno Nacional denominado Precios Justos. Después vamos a ver algo de bodegas también. Los ingresos por actividades ordinarias acumulan 102.400 millones de pesos, un 0,6% mayor al acumulado del 2022. Los costos de venta dan 79.637 millones, una suba del 6,3% interanual. El margen de EBITDA se reduce a 5,4%, el año pasado era 9,9%. Las existencias dan 52.544 millones, esto es un 13,5% menos que el inicio del ejercicio por menor producción. Al segundo trimestre del 2022 era 61.695 millones, una suba de 16%, principalmente por baja en materias primas y productos terminados este año.
Yendo a las existencias, primero tenemos bueno, la suba de los costos, tanto en la comparación trimestral como en la comparación de los acumulados anuales. Em, Tenemos los costos de ventas con una baja de alrededor de 8.000 millones de pesos. El año pasado subió 8.400 millones de pesos. Esto está dado principalmente por menores productos terminados y menor stock en materias primas o valuación en materias primas. El segmento más preponderante es el de alimentos, que es el 93,9% del total, que se mantiene a niveles del 2022. Las exportaciones, que es el 6,4% de los alimentos, bajan un 34,5% y la local sube un 4,1%. Las bodegas, que están muy castigadas, que es el 5% del todo, bajan un 7,6% de la facturación. Las exportaciones, que es el 13,2% de las bodegas, bajan 31,8% por menor demanda en Estados Unidos principalmente, que es el primer eh, bueno, importador de vinos a partir de molinos en la Argentina, ¿no? Y la local baja un 2,3 nomás. Los resultados del negocio en conjunto dan un positivo de 368,1 millones de pesos, un 31% menor al año pasado, por Novaceit, por Viñas Cobo, que es vino premium, que baja un 15,1, y Novaceite, que es la empresa chilena de aceites, que baja un 44,8%. Voy a ir yendo a las bodegas. Acá hay lo que vemos en, ¿cómo es esto? En el Ministerio de Agricultura, Minería, Agricultura, Silvicultura y Pesca o algo así. Tenemos lo siguiente. La bodega en el plano local o en el mercado interno baja un 10,1 en el volumen, y en lo que es vinos y mostos baja alrededor de 32,6%, con una baja principalmente en Estados Unidos, ¿no? Porque es el primer importador a partir de Argentina, ¿no? Acá está la baja, sobre todo en abril, como viene avanzando toda esta baja de los vinos, perdón. Y en cuanto a la facturación, acá está dado, ¿no? A granel hay una variación del 67,1% en los 4 meses, y fraccionado un poquito menos. Yendo después a los... Esto es por la sequía que hubo en Mendoza y en San Juan, ¿no? Más de lo importado, ya seco ese clima, pero una sequía casi un año sin llover, más o menos. Bueno, los ingresos por venta vemos que están parejos en alimentos, pero hay 500 millones menos, es decir, un 10% menos en bodegas, y baja bastante, un 33% en lo que es la exportación de las bodegas. Si lo vemos a niveles de ganancia bruta, de ganancia bruta sobre las ventas, es un 13%, cuando el año pasado un 29%, un 16 puntos porcentuales menor este año, ¿no? Y viéndolo Viñas Cobos, hay una baja de 250 millones a 212 millones, y en Novaceite una baja de 282,4 millones a 156 millones. En volumen de producción se produce un 7,8% menos de alimento que la carrera en 2022. La bodega, por su parte, se elabora un 25,3% menos cajas que el año pasado, la menor en 5 años, y no solo eso, sino que bajó el umbral de 1 millón de cajas producidas. Eso hace mucho que no sucede. Los despachos de alimentos están al mismo nivel que en 2022, se exportan un 4,8% del volumen total y estas bajan un 19%. Bodegas entregan un 22,4% menos que en el 2022, el menor volumen también despachado en 5 años, se exportaba un 18,5% menos que en el comparativo interanual. Esto lo vemos en la reseña, donde tenemos bueno, la baja tanto en el mercado local como en el mercado externo. Tenemos la peor producción, que baja el umbral que dije de 1 millón de cajas producidas en 6 meses. Nunca pasó, no es que nunca pasó, hace 5 años que no pasa, y encima está por arriba de 1.250.000. Y en bodegas, bueno, como lo mismo pasa en el despacho, ¿no?
Los gastos por naturaleza dan 37.613 millones y esto da una unidad vendida mayor costo porque se han despachado menos, entonces aumenta un 3,8 cuando debería bajar al tener menos producción. Remuneraciones y cargos sociales suben un 4,9, fletes y acarreos un 25,5, publicidad sube, esto lo destaco, tanto publicidad con la suba 85,1, indemnizaciones que no hubo despidos a nivel del año pasado bajan un 67%. Otros ingresos y egresos dan un superávit de 2.207 millones por, bueno, por subsidios recibidos y por lo cual dan 159% mayor. Bien. Tenemos lo siguiente, los costos por naturaleza se destacan fletes y acarreos con una suba de 1.400 millones, las indemnizaciones bajan de 1.050 millones a 346 millones y gastos de publicidad suben de 873 millones a 1.616 millones. En cuanto a otros ingresos y egresos operativos, tenemos una suba por efecto de descuento de créditos y deuda, con una suba de 500 millones neto y baja de la provisión por juicios y reclamos, una baja de 700 millones en gastos. Los saldos financieros y posición monetaria dan un positivo de 6.726 millones, un 121,2% mayor al año pasado, principalmente por brecha positivo de ajuste por inflación de 4.000 millones. Esto se da por los vencimientos de que los créditos a cobrar son hasta 90 días y los créditos a pagar y las deudas a pagar son hasta 120 días, entonces ahí se licúa un poco a favor de la empresa. Las deudas financieras, estas devengan interés sí o sí, no importa, ahí no se licúan ya que no depende de un interés. Dan 29.734 millones, más o menos a la altura del año pasado. Las tasas promedios que se cobran es 79,6%, impulsado por el efecto inflacionario y la suba de tasas, y en dólares un 7,27, es similar al año pasado. El saldo en moneda extranjera es un negativo de 17,8 millones de dólares, un aumento en el déficit del 3,6%. El flujo de efectivo es 1.908 millones, un 100,8% mayor al 2022. Esto es por, bueno, disminución en inventarios y al tener más imposibilidades para producir se tiene más efectivo en la mano. Volvemos al cuadro principal donde vemos un RECCAM que pasa de 13.734 millones a 17.947, un RECCAM a favor. En ingresos financieros es más o menos el saldo es parecido, 11.000 millones o 12.000 millones, sí, 11.000 millones negativos. Teniendo en cuenta la tasa y la deuda, acá estaba dado la tasa de interés, es alrededor de 29.740 millones la deuda, parecida al año pasado, y como dije anteriormente, las deudas comerciales son pagaderas hasta 120 días, en cambio las cuentas por cobrar comerciales, que es la contrapartida, es hasta 90 días, por eso ahí licuamos un poco la inflación. En cuanto a moneda extranjera, tenemos una baja en colocaciones a corto plazo en dólares de 9 millones de dólares, pero una baja en deudas comerciales en el pasivo de 8 millones de dólares. Saldada. En cuanto a flujo de fondos, es más o menos 1.000 millones más que el año pasado. Esto se debe, como dije anteriormente, a disminución de inventarios de activos biológicos con una brecha de alrededor de 16.500 millones de pesos a favor. Bueno, el contexto inflacionario, la baja del subsidio de la energía, sumado al programa de control de precios, podría continuar el deterioro progresivo en los márgenes operativos que viene enfrentando con mucha dificultad la empresa en los últimos años. La liquidez va de 1,49 a 1,34, la solvencia de 0,7 a 0,75, el valor del libro es 31,29. La cotización aumentó muchísimo a 904,5, es decir, más de 5 veces anual aumentó la cotización. Esto es por toda la especulación que se hace con los precios y todo eso, pero bueno, también está perjudicado por el programa de los precios justos, así que hay
hay dos frentes que entran en conflicto, ¿no? La capitalización es 182.200 millones, la ganancia por acción es 47,92 y el PER promediado está por arriba del promedio en 14,3. Generalmente da entre 8 y 10, pero como hay incertidumbre, por eso puede ser que aumente la cotización porque puede dar a jugar a favor por la inflación que está siempre latente en los precios. No me gusta tanto. No. Chao.